Dios, hermanos. Les pido por favor que abran sus Biblias en el Salmo 13. Salmo 13. Dice así la palabra del Señor. Al músico principal, Salmo de David. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? Mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Amén. Tengo una pregunta interesante para ti. ¿Podemos ser abandonados por Dios? Pues la respuesta es no. Segunda pregunta interesante. ¿Podemos sentir como que hayamos sido abandonados por Dios? Y la respuesta es sí, claro que sí. Y de hecho, sucede mucho más en la vida de muchos cristianos, más de lo que nosotros tenemos en cuenta. ¿Ustedes se acuerdan del profeta Elías? Él tuvo depresión. Eso fue cuando después de que él había ganado una gran victoria sobre los profetas de Baal, la reina lo amenazó y lo iba a matar. Y Elías entonces huyó por su vida. Quiso tirar la toalla y dijo a Dios que él estaba solo y que quería que Dios le quitara la vida. La depresión para Elías era algo real, porque la depresión es algo real, aún en la vida de los creyentes. Pero la depresión y el sentido de abandono por Dios son temas sobre los cuales la iglesia no habla mucho. Parece ser como una lucha escondida, una lucha como vergonzosa. No queremos que nadie sepa cuán desanimados estamos, que a veces nosotros queremos tirar la toalla completamente. Hasta a veces queremos que Dios, de hecho, hasta nos quite la vida para que no tengamos que sufrir más en este mundo. En general, escondemos estos sentimientos, no hablamos con nadie de que nos sentimos así. Y por eso, tal vez, no reconocemos la realidad de esta lucha. No nos damos cuenta de cuántas personas que nosotros conocemos sufren con la depresión, consistentemente, o por lo menos de vez en cuando. Pero es mucho más común de lo que nosotros nos damos cuenta. No digo que todos vivan en una depresión constante, pero muchos cristianos, por no decir la mayoría de los cristianos, pasan por tiempos de depresión en sus vidas. Pasan por momentos cuando se sienten abandonados por Dios, en los momentos difíciles y abrumadores. Aún David mismo, hermanos, pasaba por tiempos así, como vemos claramente en los Salmos. Y lo vemos claramente aquí, en el Salmo 13, porque ¿qué otra palabra podemos usar para describir los sentimientos de los primeros 2 versículos de este Salmo que acabamos de leer? ¿Con qué otras palabras podríamos resumir estos versículos que acabamos de leer? Pues con depresión. David, hermanos, en este Salmo, se siente abandonado. David siente como que Dios ya no está a su lado. David está clamando a Dios. ¿Hasta cuándo? Él está en depresión, se siente en abandono. Y fíjense, David expresa sus sentimientos sin pena. ¿Se dieron cuenta? Vamos a la Biblia y encontramos que él no tiene pena, no tiene vergüenza de mostrar sus sentimientos, y eso está registrado en la palabra inspirada de Dios. Y hermanos, esta situación ya debería enseñarnos algo, y ya aquí encontramos una aplicación para nuestras vidas. ¿Saben cuál es? No estamos solos cuando pasamos por tiempos de depresión.
tiempos cuando nos sentimos abandonados y que no es algo tan vergonzoso que deberíamos siempre esconder de todos, porque hermanos, encontramos en la Escritura, encontramos en las Escrituras creyentes que también han estado en esta situación. Lo que necesitamos, hermanos, entonces es reconocer cuando nos sentimos así, reconocer los síntomas de la depresión y el sentido de abandono y después aprender a responder bíblicamente como cristianos. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Hermanos, de vuelta, no necesitamos estar avergonzados de sentir depresión o sentir que Dios nos ha abandonado. No necesitamos avergonzarnos de eso. Pero lo que sí necesitamos, hermanos, es reconocer los síntomas de la depresión, reconocer cuando nos sentimos abandonados y entonces ir a las Escrituras y ver el modelo de cómo los que estuvieron en depresión, cómo ellos respondieron ante esa situación. Y hermanos, esto es lo que vemos en el Salmo 13. Este salmo, hermanos, es un ejemplo perfecto de cómo salir de la depresión. Este salmo nos enseña lo que deberíamos hacer cuando nos sentimos abandonados por Dios, cuando caemos entonces en la depresión. Regresamos a lo mismo que hemos visto en este estudio. Hermanos, los salmos son reales, son escritos para expresar la realidad de la vida, la realidad del cristiano. Tenemos aquí un salmo de lamento. Un salmo cuando David honestamente expresa cómo se siente. De hecho, vemos que muchos de los salmos son salmos de lamento. Salmos cuando el salmista clama a Dios en su confusión, en su tristeza, en su terror, en su desesperación, en su depresión. En un contexto, hermanos, inmediato, este salmo nos muestra la depresión de David en medio de las injusticias. Entonces, nosotros, hermanos, también podemos lamentarnos a Dios y por tanto podemos orar así. Recuerden, hermanos, que del Salmo 9 al Salmo 14 vamos a encontrar una serie de salmos que tiene que ver con la justicia de Dios, que su justicia prevalece. ¿Pero prevalece ante qué? Justamente ante la injusticia del hombre. Ustedes van a encontrar, hermanos, fíjense por favor el Salmo 14, observen nomás el Salmo 14 rápidamente. Si ustedes leen el primer versículo, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Se dan cuenta? Entonces, fíjense que en el Salmo 12, en el versículo 1 dice, salva a Jehová porque se acabaron los piadosos, porque han desaparecido los fieles de entre los hijos de los hombres. En el Salmo 11, el primer versículo dice, en Jehová he confiado, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Lo que estamos expresando, hermanos, aquí es que todos estos salmos están en un contexto, y el contexto es la injusticia. Y hermanos, les pregunto, ¿habrá un momento debajo de los cielos donde no haya injusticia? Lo que estamos viendo entonces, hermanos, es que son salmos que nos muestran que el cristiano tiene todas las de a su favor, por decirlo así, tiene todas las herramientas para estar deprimido todo el tiempo. ¿Sabe por qué? Porque vivimos bajo este cielo. Ahora, eso es lo normal que va a pasar con el cristiano. El cristiano es normal que viva en depresión. Pero tenemos herramientas en la Biblia para salir de aquello. Tenemos herramientas en la Biblia para ver esa situación, identificarnos y conocernos, y ahora tomar las herramientas bíblicas para salir de aquello. ¿Podemos sufrir de depresión? Sí. Pero hermanos, también podemos salir de la depresión. Y eso es lo que la Escritura nos muestra. Pero hermanos, lo hermoso del estudio de los Salmos es que no solo nos enseña que debemos ser genuinos delante de Dios, en el sentido de admitir cuando estamos en depresión, sino que también nos enseña, hermanos, cómo reaccionar bíblicamente cuando nos sentimos así. Nos enseña que sí, es verdad, podemos clamar a Dios, podemos lamentarnos, pero después nos enseña cómo salir de ese lamento, nos enseña cómo salir de esos sentimientos, cómo salir de la depresión. Cómo salir del sentido de que parece que el Señor nos ha abandonado.
Los salmos nos enseñan, hermanos, que el cristiano necesita aprender a salir de su depresión. ¿Cómo salir de esos sentimientos así? ¿Cómo enseñarse a sí mismo, hermanos, a confiar en Dios? Dicho de otra manera, hermanos, los salmos nos enseñan a cómo evangelizarnos a nosotros mismos. Es lo hermoso de los cánticos espirituales que tenemos en la Biblia, llamados salmos. Porque, hermanos, una de las características de los salmos es que para salir de la depresión, ¿sabe dónde tenemos que ir? A la justicia de Dios que fue completamente derramada en el Señor Jesucristo. Hermanos, un lamento no es una queja. No estamos hablando con otras personas aquí y quejándonos de Dios, de lo que Él ha hecho o no ha hecho. No sabes, te cuento lo que Dios me ha hecho. No estamos hablando de eso aquí. Un lamento es diferente que una queja, porque hablamos directamente aquí con Dios, que muestra que en la profundidad de nuestros corazones todavía confiamos en Él. Pero es un lamento, es una expresión genuina delante de Dios de nuestra incomodidad. Entonces, hermanos, ¿qué deberíamos hacer cuando estamos en depresión? Cuando parece que Dios está lejos, cuando parece que Dios nos ha abandonado. Pues, mis hermanos, este salmo nos enseña con el ejemplo de David. Y es muy importante entender lo que dice, hermanos, porque muchos cristianos pasan por tiempos de depresión, por tiempos de sentirse abandonados, ya sea por Dios, ya sea por la iglesia, ya sea por sus amigos, por su propia familia y sobre todo en el contexto, por este mundo en el cual vivimos. Entonces, hermanos, necesitamos el tema de este estudio. Esta es mi propuesta, hermanos, en esta predicación. Cuando nos sentimos abandonados por Dios, necesitamos orar y confiar en la misericordia y bondad de Dios claramente expresados en su palabra. He titulado, hermanos, este sermón, Cántico cuando te sientes abandonado. Cántico cuando te sientes abandonado. Y bajo este título quiero decir los siguientes puntos. En primer lugar, el sentido de abandono, versículos 1 y 2. Eso es lo que vamos a encontrar. En segundo lugar, la oración para ayuda. Eso vamos a encontrar en los versículos 3 y 4. La oración para ayuda. Y en tercer lugar, la confianza en Dios. Y vamos a encontrar eso en los versículos 5 y 6. Y finalmente, hermanos, yo les daré una aplicación y también una conclusión. ¿Ok? Así que vamos a orar para que el Señor nos guíe a cada uno de nosotros. Amén. Oramos. Bendito Señor, queremos darte gracias por esta mañana que tú nos das y convocarnos, Señor, a ti. Bendito Padre, alabamos tu nombre y agradecidos estamos, Señor, por tu palabra, porque ella es medicina para nosotros. Y Señor, estamos delante de ti con este salmo y reconocemos, Señor, que sí, tenemos tendencia, Señor, a olvidar, por ende, somos limitados, somos finitos aún en nuestra imaginación y por eso, Señor, nos deprimimos, olvidando, Señor, tus verdades, muchas veces producto de las pruebas o las situaciones que vivimos en esta espera. Y por eso, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a tomar esta herramienta, tu palabra inspirada y los testimonios fieles que encontramos, Señor, para obrar en nuestro corazón y nuestra mente. Señor, te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a crecer, a madurar. Y Señor, tomamos de tu palabra, guíanos, te lo rogamos en esta lucha. Ayúdanos, Señor, a tomar esta herramienta que tú nos has dado, Padre, para batallar y vencer. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. En primer lugar, hermanos, en este cántico vamos a encontrar el sentido de abandono que vamos a ver en los dos primeros versículos.
En los versículos 1 y 2, hermanos, David empieza con la pregunta, ¿hasta cuándo, Jehová? Y después repite esta pregunta 3 veces más en los versículos 1 y 2. Dice, ¿hasta cuándo, Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? David está en un momento aquí difícil, hermanos. Se siente algo de depresión en sus palabras. Son palabras de abandono. La pregunta, hermanos, ¿hasta cuándo? Nos dice que este problema no es nuevo, que no es algo que apenas ha empezado, sino que ha sido, al parecer, una lucha un poco ya con tiempo. Aquí se muestra que David ha sufrido tanto, ha pasado por un largo tiempo de tribulación y por eso clama a Dios. ¿Hasta cuándo? Señor, no es suficiente, mi Dios. No puede terminar ya esta prueba. Es el hecho de que este problema se ha extendido mucho más y que está causando en él la depresión y el sentido de abandono por el Señor, porque no termina esta situación. Y esto es lo que pasa, hermanos, mucho con nosotros también. Una cosa es sufrir por algún día, una cosa es sufrir por una semana, pero cuando la tribulación continúa y continúa por meses, por años, y cuando la prueba parece durar para siempre, es en ese momento cuando tendemos a caer en la depresión o por lo menos en el desánimo y clamar a Dios. ¿Hasta cuándo, Señor? Basta ya. Vemos estos sentimientos aquí cuando David describe las razones por las cuales se siente en este abandono. Fíjense. Primero, pregunta si Dios le va a olvidar para siempre. Y después, cuando Dios iba a esconder su rostro sobre él, ¿no es cierto? En este contexto, el olvidar no significa que Dios olvidó quién era David o significa que Dios olvidó de ayudar a David. Cuando la Biblia habla de que Dios está olvidando o que Dios está recordando, tiene que ver con el hecho de la obra de bendecir de Dios o no bendecir. David se sentía carecido de las bendiciones de Dios en este momento. Eso significa como que está olvidando el Señor. Es lo mismo cuando habla de que Dios está escondiendo su rostro, la luz del rostro de Dios. Cuando hablamos de eso, del hecho de resplandecer sobre alguien, estamos hablando, hermanos, de las bendiciones de Dios sobre esa persona. Entonces, el esconder el rostro habla del retiro temporal de algunas bendiciones de Dios. Obviamente, algunas bendiciones de Dios, hermanos, para el cristiano no pueden ser retiradas. La salvación, por ejemplo, ¿puede ser retirado? No. La adopción en la familia de Dios, ¿puede ser retirado? No. La reconciliación de Dios por medio de Cristo, ¿pueden ser retirados? No. Son bendiciones que Dios no retira. Pero a veces a veces no vemos tantas bendiciones diarias como antes. O lo que muchas veces pasa, Dios no nos bendice con el poder de no reconocer que tenemos las bendiciones. Entonces nos sentimos como que Dios nos ha olvidado, como que ha escondido su rostro sobre nosotros. Así que consideren esto, hermano, y anímense. Ustedes dicen, ¿por qué tengo que animarme? Porque David, que es un hombre conforme al corazón de Dios, un progenitor de Cristo, un gran hombre de Dios, pasaba por un tiempo cuando se sentía como que Dios le había abandonado. Se sentía como que Dios le había olvidado, que había escondido su rostro sobre él. Y mi querido hermano, tú no estás aquí solo entonces. Mi querido hermano y hermana, no estás solo en esta situación. No eres único en este sentido. No eres raro en este sentido. Hay muchos hermanos que han vivido así. Estos sentimientos o emociones surgen a veces, hermanos, debido a problemas con nuestras familias. Y aquí es donde tenemos que comenzar a conocernos, hermanos. Tenemos que comenzar a identificarnos. No solamente como algo general de ser humano,
sino también de algo particular, de mi personalidad. A veces estas emociones o sentimientos vienen a nosotros porque tenemos problemas familiares, por ejemplo. O no sentimos tanta felicidad en el matrimonio como antes, por ejemplo. O tu relación con tus hijos está tensa, por ejemplo. Y te sientes como que pasas más tiempo en conflictos con ellos que disfrutando la relación. A veces esta situación viene por temas de trabajo, cuando todo es difícil, o no le caes bien a tu jefe, o no estás ganando tanto como antes. Sucede a veces también que vienen situaciones espirituales también. Cuando no tenemos tantas ganas de leer la Biblia, cuando no tenemos tantas ganas de pasar tiempo con Dios en oración, cuando no tenemos tantas ganas de estar en la iglesia, cuando tenemos conflictos con nuestros hermanos y hermanas. A veces nos sentimos como que Dios se ha escondido de nosotros, que no estamos experimentando tantas bendiciones como antes, que todo es difícil, que no disfrutamos nada. Y hermanos, así se sentía David en este momento. Y así se sienten muchos cristianos en un momento u otro en sus vidas. Así que de vuelta, hermano y hermana, no estás solo en esta situación, no eres la única persona que le pasa esto. Y entonces aquí vemos a David que está clamando. El versículo 2 dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristeza en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo será enaltecido mi enemigo sobre mí? La pregunta aquí, hermanos, es ¿qué quiere decir David cuando dice ¿hasta cuándo pondré consejos en mi alma con tristeza en mi corazón cada día? ¿Qué significa eso? Pues, hermanos, está claro que David aquí estaba luchando con sus pensamientos, con los consejos que él se estaba dando a su propia alma. Y como resultado, sufría de tristeza en su corazón cada día. Es decir, estaba pensando demasiado David. Tal vez meditando en sus fallas pasadas y por eso estaba con tristeza constante. Y lo peor es que él no vio un fin a este ciclo vicioso. Y por eso clama, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a tener que luchar con mis propios pensamientos, con mi propia alma y sentir esta tristeza? Ahora yo te pregunto a ti, ¿luchas con pensamientos de desánimos y depresión? ¿Luchas con los consejos desalentadores de tu propia alma? ¿Sufres de tristezas constantes en tu corazón? ¿A veces solamente meditas en fallas pasadas, en tus errores pasados? Pues mi querido hermano y hermana, amigo y amiga, no eres único en este contexto. David también hacía estas cosas. Y finalmente David quiso saber hasta cuándo su enemigo estaría enaltecido sobre él. Es decir, hasta cuándo hasta cuándo su enemigo iba a estar como ganando sobre él. David sentía que su enemigo estaba ganando. Y lo más probable es que tú y yo no tengamos enemigos así como David, el rey de Israel, por cierto. Pero por un lado, los enemigos de Dios son nuestros enemigos. Y los que aborrecen a Dios y le desobedecen no están de acuerdo con nosotros, no están de nuestro lado. Y por supuesto, tenemos un gran enemigo de nuestras almas, el león rugiente que busca a quien devorar. El diablo, Satanás. A veces parece como que él está ganando, que su sistema de maldad en este mundo está ganando. Y esto puede contribuir a nuestros sentimientos confusos, puede contribuir a nuestro desánimo, a nuestra depresión. A mí me pasa muchísimo, hermanos, que cuando pienso que mi enemigo está ganando. Me pasa muchísimo cuando veo que una persona que dice ser creyente se mueve como que no es creyente y confunde al verdadero pueblo. O a veces pienso cuando una persona no es creyente y parece que está tomando decisiones, hablo por ejemplo de un líder de un gobierno, por ejemplo, que no es creyente y toma decisiones que van a contribuir al libertinaje. Y me pongo mal, me pongo triste y siento como que el enemigo está ganando.
pero yo sé la verdad. Yo sé lo que Cristo dijo. Cristo dijo, ahora el príncipe de este mundo ya ha sido condenado. Pero a veces olvido ese texto y me deprimo. Entonces, necesitamos tener esperanza, hermanos, cuando nos sentimos así. Cuando pasamos por tiempos así, porque no somos raros y no estamos solos. Necesitamos, hermanos, reconocer cuando empezamos a sentirnos así. Necesitamos conocernos, conocer nuestro temperamento y prepararnos. Necesitamos, hermanos, por un lado, cuidarnos físicamente, tanto como sea posible. Y necesitamos reconocer que cuando estamos cansados, más cansados de lo normal, cuando pasamos tiempos estresantes en la familia, en el trabajo, en la iglesia, ya sea por falta de sueño, por falta de hambre o por alguna necesidad física, y los que están casados saben lo que estoy hablando, y pasamos por tiempos más estresantes que lo normal, vamos a ser más propensos a caer en desánimos y depresión. Vamos a luchar más con estos tipos de sentimientos. Y en este sentido, hermanos, tenemos que reconocernos así. Dios nos hizo así. Dios nos hizo con pasiones, con necesidades. Y tenemos que aprender esas cosas y cuidarnos físicamente. Hermanos, cuando vamos a la Biblia, recordemos la historia de Elías otra vez. Aunque habían ganado la victoria sobre los profetas de Baal, todo ese tiempo era un tiempo de mucho desgaste físico y espiritual. Y esto es lo que probablemente le llevó a estar más propenso a sentir depresión después. Esa situación física. Así es con nosotros, hermanos. Necesitamos reconocer que esto puede suceder a cualquier persona. Como vemos aquí que sucedió en la vida de David, y nos ayudaría muchísimo a reconocer los síntomas. Padres que están aquí, díganme una cosa. Cuando sus hijos están quejosos, ¿qué dice, qué nos ha enseñado las personas que nos crió? ¿Y qué hemos aprendido de la experiencia? Cuando nuestros hijos están quejosos, ¿qué necesitan? Posiblemente comer, posiblemente dormir, posiblemente jugar. Son cosas físicas, ¿se dan cuenta? Y hermanos, usted y yo estamos en la misma situación. Cosas que tienen que ver con nuestro físico, pero que cuando no son atendidas, repercuten en nuestro espíritu. Repercuten en la parte invisible nuestra. Y eso es verdad. Ahora, tenemos, hermanos, una vez más, tenemos que reconocer que somos así y prepararnos de antemano. La pregunta es entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos preparamos de antemano? Pues primero, hermanos, estudiando lo que la Biblia dice en cuanto al tema, y por eso estamos estudiando este salmo. Entonces, tenemos que preguntarnos, ¿qué hace David en su depresión, en su angustia, sintiendo el abandono de Dios, luchando con emociones fuertes, con pensamientos depresivos? ¿Qué hace? ¿Va al psiquiatra? ¿Empieza a tomar o fumar? ¿Se come un heladito? ¿Se va al gimnasio? No, él empieza a orar, corre directamente a su Dios. Y eso me lleva, hermanos, al segundo punto del sermón. Lo que vamos a encontrar en los versículos 3 al 4 es que vemos aquí la oración para ayuda. Dice el texto, versículos 3 y 4, mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte, para que no diga mi enemigo, lo vencí. Mis enemigos se alegrarían si yo resbalara. Estamos en Salmo 13. Como ven, aquí tenemos la respuesta de David a su desánimo y depresión. Su respuesta a su sentido de abandono. ¿Qué hace David? Ora al Señor. Ora a su Dios. Clama al Señor. Y es interesante que en su oración toca los mismos puntos que mencionó en esas 4 preguntas anteriores, ¿no? De hasta cuándo, en los 2 primeros versículos. Es decir, primero pide a Dios que mire y que le responda, para que sepa que Dios no le ha olvidado, para que su rostro brille otra vez sobre él, porque el mirar a una persona es lo opuesto de esconder el rostro, ¿no es cierto?
Después pide que sus ojos sean alumbrados. Es decir, pide entender, pide que el Señor le dé entendimiento de lo que está pasando. Y así no tener que luchar con sus pensamientos y emociones tristes constantemente. Y finalmente pide esto de que sus enemigos no digan que lo han vencido, que ellos no se alegra, porque ellos se alegrarían porque él se resbaló. Y hermanos, si este pensamiento está en conexión con el último ¿hasta cuándo? Porque David piensa que sus enemigos se están enalteciendo sobre él. Entonces, fíjense, hermanos, en cada una de esa oración, cuando él pide al Señor, le pide al Señor que lo vuelva a iluminar, que su rostro esté sobre él de vuelta, que sus enemigos no venzan. En cada una de esas oraciones, hermanos, cada una de esas tiene que ver con el hecho de, Señor, permíteme ir a tu palabra y conocer las verdades de vuelta, recordar esas verdades de estos puntos que acabo de decir. Porque claramente me he olvidado y por eso estoy deprimido. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, tienen que ver con una oración que le pide al Señor, en otras palabras, dirígeme otra vez a tus palabras, dirígeme otra vez a lo que tú me has hablado en las palabras de los profetas, para entonces aquietar mi corazón, para aquietar mis pensamientos, para no tener este pensamiento de que me has abandonado, porque el Señor no abandona a sus hijos. Y finalmente dice que pide esto, entonces, dice, y David, como siempre aquí, hermanos, ora muy honestamente. Él finalmente aquí se muestra de una manera muy honesta, como notan. Miren el versículo 3, dice, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. Hermanos, David no finge que está bien, ¿se dan cuenta? Él no finge que está bien, él está deprimido. Fíjense, yo les pregunto, ¿qué otra palabra deberíamos usar cuando vemos que David está pensando en la muerte? Aquí David ora, hermanos, honestamente a Dios. Clama a Él en cuanto a la situación de lo que estaba viviendo. Estaba pensando en la muerte. Estaba deprimido debido a su sentido del abandono de Dios. Y esta oración, hermanos, es muy, muy importante porque es la clave de este salmo. Es la clave de lo que ayudó a David a salir de su depresión y empezar a confiar plenamente en Dios otra vez. Solamente el hablar con Dios, hermanos, el hecho de echar las ansiedades sobre Dios es lo que funcionó para David. Como ven, David no buscó a sus amigos para quejarse. David, hermanos, no buscó escapar de la situación. No empezó a tomar, no empezó a emborracharse para poder olvidar lo que estaba pasando o todo lo que había hecho en el pasado. David, hermanos, recurrió a su Dios y oró a Él, y esto es lo que lo cambió. Y hermanos, es lo mismo para nosotros. La oración es el remedio, es la solución. Necesitamos orar a Dios que nos mire, que nos responda, que alumbre nuestros ojos. Necesitamos orar a Dios que Él resplandezca la luz de su rostro por medio de su palabra, hermanos, por medio de una meditación en Cristo. Porque también lo que necesitamos en tiempos así, hermanos, es una vista correcta de Dios. Es una vista correcta de Cristo. Hermanos, necesitamos meditar en Él, descansar en Él, recordar que estamos en Él. Y por eso es imposible, hermanos, que Dios nos rechace. Es imposible que Él nos olvide. Es imposible que Él nos abandone, hermanos. Necesitamos recordar esas cosas. Dios no puede olvidar a su propio Hijo, no puede abandonar a su propio Hijo, y por eso, hermanos, el Señor no puede olvidarnos a nosotros tampoco, porque somos coherederos con Cristo. Obviamente, hermanos, el orar a Dios y leer la palabra y meditar en quiénes somos en Cristo no es siempre lo que queremos hacer, ¿no es cierto? Esa es la verdad también. Entiendo que en el momento de empezar a pensar en cosas tan feas y horribles, en los días de depresión, cuando te sientes abandonado por Dios,
lo último que quieres hacer es orar, ¿no es cierto? Lo último que quieres hacer es leer la palabra. Pero hermanos, amigos, no hay otra solución. Y esta es la verdad. No hay otra solución. Y puede ser, hermanos y amigos, que la razón por la cual esa tribulación que usted ha sentido se ha alargado tanto, ¿sabe por qué puede ser? Porque usted está siendo necio en buscar la solución donde no hay solución. Puede ser que usted está yendo a cisternas rotas. Pero hermanos, escúchenme, usted y yo vivimos en un tiempo privilegiado de la era del hombre. Miren, hermanos, hace mucho tiempo atrás, los hombres no tenían un duplicado de la Biblia en sus manos. No tenían. Hace mucho tiempo atrás, los hombres no tenían números en la Biblia para poder encontrar más rápidamente algo. Hace tiempo atrás, hermanos, no había las predicaciones grabadas y publicadas. No había internet y no habían estas herramientas que hoy hay. Hace mucho tiempo atrás, hermanos, usted, puntualmente usted, no tenía un extracto de las doctrinas que Cristo ha mandado a que se guarden todos los días hasta el fin del mundo, llamado credos o confesiones. Usted era alejado de eso. Y hoy lo tenemos. Hoy usted lo tiene, hermano. Así que en verdad, hoy, así como cuando usted hace, ¿no? Porque las mañas ecuatorianas somos, pero si viene la lluvia, si viene el invierno, ¿qué hacemos? Nos vamos a una clínica, ponme un suero de vitamina C. Y nos ensoramos, ¿no es cierto? Somos buenísimos para empastillarnos así y meternos esas cosas, ¿no es cierto? Ya. Hermanos, vivimos en un tiempo donde podemos hacer exactamente lo mismo con nuestras depresiones. Porque hoy por hoy tenemos un montón de aplicaciones, tenemos un montón de herramientas que nos dicen, que nos hablan puntualmente de textos y enseñanzas sobre esa situación que estamos viviendo y pasando. Y hermanos, y gracias al Señor, que ahora que hemos entendido que esas doctrinas que el Señor nos ha dado, que tienen una sistematización y que nos hablan de todo el consejo de Dios, y que es allí donde tenemos que ir, hermanos, hoy tenemos claramente el botiquín espiritual para nuestra vida, de aquí hasta la venida del Señor. Tenemos todas las herramientas, no tenemos ninguna excusa para estar largamente deprimidos. Pregunta, hermanos, ¿cómo podemos orar? ¿Cómo podemos leer la palabra y meditar en Cristo aun cuando no tenemos las ganas? Aun cuando es la última cosa que queremos hacer. Pues necesitamos hacer, hermanos, un hábito en nuestras vidas. Necesitamos estar orando constantemente, perseverando en oración, perseverando en el hábito de orar en privado, en el hábito de alimentarnos en la palabra, en el hábito de meditar en quiénes somos en Cristo. Hermanos queridos, escúchenme, en el hábito de reunirnos como iglesia, en el hábito de orar como hermanos y en el hábito, hermanos, de que con la bendición que tenemos, con las herramientas que tenemos, hermanos, de apartarnos un tiempo para estar juntos entre semana y tener un mismo sentir y un mismo pensar en un estudio, hermanos. También necesitamos eso. No menosprecie eso. Tenemos que disfrutar, hermanos, de esos medios de gracia que Dios estableció. Y uno de esos, hermanos, es la comunión con los hermanos. Para que en el momento cuando toque orar, pues sea más fácil orar. Para que en el momento de cuando toque leer la palabra del Señor, sea más fácil leer. Cuando no es lo que queremos hacer. Pero ya de todos modos, ya comenzamos a incorporar el hábito, hermanos. Yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que usted visitó a un hermano? Y se quedó un rato allí. ¿Cuándo fue la última vez?
Y no se pongan que es que a mí no me visitan. No, no. Cuando usted planificó ir donde un hermano y se quedó con el hermano. ¿Cuándo fue la última vez? Y fíjense lo que pasa, hermanos, entonces. Son los medios de gracia que Dios estableció para que nosotros podamos vencer estas situaciones de depresión. Y fíjense en lo que está pasando, en lo que vemos acá. Fíjense en lo que pasa cuando oramos, hermanos, a Dios así, cuando recurrimos a Él para nuestra ayuda. Observa, hermanos, lo que le pasó a David. Porque miren, hermanos, después de empezar el Salmo, en un sentido de abandono aquí, David, y después de orar a Dios, David termina su Salmo con la confianza en Dios. Y eso, hermanos, me lleva al tercer punto del sermón. Aquí encontramos en el tercer punto la confianza en Dios. Versículos 5 al 6. Hermanos, vemos aquí el progreso de este Salmo. Está en 3 frases, 3 partes. Empieza con la depresión, con el sentido de abandono. Después David ora a Dios, que aquí es la clave del texto del Salmo. Y al final termina con plena confianza en Él. ¿Ok? Por cierto, hermanos, una cosa. El hecho de que en el Salmo encontremos de que David lo que hace es ir a la oración, nosotros, con todo el consejo de Dios, lo que tenemos que entender entonces es que cuando David va a orar, nosotros tenemos que entonces tomar el texto y bajo el consejo de Dios interpretarlo así. El orar es un medio de gracia. Por lo tanto, cada vez que uno vive en situaciones de depresión, lo que yo debo hacer es ir a los medios de gracia. No solamente quedarnos con el hecho de orar, ¿ok? Así que por eso que yo le hablaba de leer la palabra, le hablaba de tener comunión con los hermanos, le hablaba de congregarse y no perder ninguna oportunidad cuando los hermanos están congregados en la semana. De eso estoy hablando, ¿se entiende? Esa es la manera en la cual crecemos espiritualmente, de una manera madura. No se enfoque en que, David solamente oraba, no leía la palabra o no iba a la congregación. No está hablando de eso. Nos está llevando a los medios de gracia. Ese es el punto que tenemos que aprender acá. Pero de vuelta, ahora al hacer eso, ¿qué sucede? Hermanos, escúchenme. Esto es doctrina de prosperidad, lo que le voy a decir. La genuina, la pepa, la mera. Usted hace los medios de gracia y Dios lo bendice. Punto. Usted hace los medios de gracia y Dios lo bendice. Porque es la manera que Dios ha bendecido, el cómo va a bendecirnos, hermanos. Lo que Dios ha decretado en santificarnos y llevarnos a su gloria, también ha decretado los medios para que esto suceda. Y aquí no le vamos a errar, hermanos. Y es por eso que vemos esa respuesta en los textos versículos 5 y 6 del Salmo. Entonces vemos el progreso. Depresión, ora a Dios y al final plena confianza en Él. Esto es lo que la oración hace por nosotros. Esto es lo que los medios de gracia hacen por nosotros, hermanos. La oración, hermanos, la lectura de la palabra, el congregarnos, hermanos, escúchenme, no es para cambiar la voluntad de Dios. No es que el Señor mira de los cielos y dice, mira, está haciendo todo, ahora sí. ¿Qué deseas? No es eso, hermanos. No vamos a cambiar la voluntad de Dios, porque no podemos cambiar la voluntad de Dios. La oración, los medios de gracia, es diseñado para que confiemos más en nuestro Dios. Los medios de gracia, la oración aquí es para que nuestro corazón se ponga tierno y esté dispuesto a la voluntad de Dios, sea cual sea. Y por supuesto, el hecho de que vemos este progreso en el Salmo, del estado de depresión al estado de confianza, no significa que la solución sea tan rápida, es verdad. Esto no es lo que David está expresando en estos textos. Pero lo que sí tenemos aquí, hermanos, son los pasos necesarios, son los pasos bíblicos para salir de la depresión y del sentido de abandono. Cuando corremos a Dios, cuando oramos a Dios, cuando dependemos de Dios, aun cuando parece que está lejos, el resultado es la confianza en la cual leemos en los versículos 5 y 6. Observe conmigo, por favor, los versículos 5 y 6. Mas yo en tu misericordia he confiado.
Mi corazón se alegrará en tu salvación. Cantaré a Jehová porque me ha hecho bien. Y por favor, hermanos, no leas estos versículos y pienses, pues, qué bueno por David, pero mi situación es más difícil. Yo no cambio tan rápidamente. Yo no puedo salir tan rápido de mi depresión. Hermanos, escúchenme, seamos maduros. Seamos íntegros. Aprendamos, hermanos, cuando digo íntegros, quiero decir, aprendamos a recibir el consejo de la Biblia, pero todo en su contexto. Porque como dije, este salmo no nos dice que todo pasa de manera rápida. Pero la verdad es que podemos nosotros regocijarnos también en lo que leemos en estos últimos versículos, hermanos. No mire todo color de no sea pesimista. Pero es que solamente le pasó a David. No, hermanos, regocíjese en los testimonios fieles. Porque es verdad, David no nos habla del tiempo, pero David nos habla de que sale después con la confianza en el Señor. Y eso es lo que necesitamos nosotros también. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando el sábado pasado de el contraste de palabras? El contraste entre las palabras del hombre y las palabras de Dios. Hermanos, aquí tenemos una palabra de hombre que está inspirado por Dios y por tanto podemos confiar en esas palabras. Por lo tanto, hermanos, regocijémonos también en lo que leemos en estos versículos, porque es la experiencia, es el testimonio inspirado por Dios que puede ser nuestra también. Sí, hermanos, esta confianza puede ser tu ayuda también y puede ser tuya también. Si no eres hijo de Dios, si no has sido salvo para poder recibir este tipo de confianza y salir de tu depresión, y tener ese sentido de abandono, mi querido amigo y amiga que estás aquí, ante todo, necesitas reconocer quién eres ante Dios. Yo te voy a decir por qué no solamente te sientes abandonado, sino que estás abandonado. Es porque eres pecador. Y es porque eres rebelde ante el Señor. Por lo tanto, debes reconocer que eres pecador, que eres enemigo de Dios. Por tanto, Dios te ordena en primer lugar que te niegues a ti mismo, que te arrepientas de quién eres y te arrepientas de lo que haces y que le pidas al Señor perdón por tus pecados. Porque esta confianza no puede ser tuya. La bendición de estar confiado en el Señor no puede ser tuya hasta que pongas realmente tu confianza en que Dios perdona pecados. No puedes tener la seguridad de la presencia de Dios en tu vida cada día hasta que te humilles ante Él, reconociendo que no eres su hijo y que necesitas ser reconciliado por medio de su Hijo. Y para aquello, mi querido amigo y amiga, Dios envió a su Hijo Jesucristo, quien es Dios, para vivir perfectamente, sin pecado, pero morir por tus pecados para pagar la deuda que tienes ante Dios. Y si pones tu fe en Cristo, y pones tu confianza en la obediencia de Cristo y admites que solamente lo necesitas a Él y confías en su muerte, que es suficiente para pagar por tus pecados y darte una nueva relación con Dios, entonces ahí eres un hijo de Dios. Pero aquí está la buena noticia y milagrosa noticia. Hermanos, amigos, David está muerto físicamente. Y Él no puede darte esa confianza en Dios. Él no te la puede enviar. Él no puede darte esa confianza que leemos en este cántico. Pero un hijo de David, un descendiente de David, uno que sí fue abandonado por Dios y estuvo realmente solo, Jesucristo. Él, quien es Dios, quien está vivo, Él sí puede darte por medio de su Santo Espíritu la confianza que leemos en este salmo. Jesucristo, por medio de su vida santa y muerta en la cruz, ha ganado y ha dado como herencia a todos los hijos de Dios para que tengan confianza en el Señor. Pero solo se obtiene, hermanos y amigos, por medio de la fe en Jesucristo. Entonces, esta confianza que tuvo David, tú la puedes tener por los méritos de Cristo también.
Esta confianza que David tuvo también puede ser tuya si tú eres un hijo de Dios, porque el mismo Hijo de Dios te la envía. Tú puedes ser un hijo amado, un hijo adoptado. Si tú pones tu fe en el Señor Jesucristo, tú también puedes decir como David, que has confiado en la misericordia de Dios. Su misericordia es parte de lo que Él te salvó, es su misericordia que te guarda del infierno que mereces, de la ira venidera. Así que, hermano y amigo, escucha. Dios es el mismo hoy y siempre y por los siglos. Su misericordia no ha cambiado y no puede cambiar, así que puedes seguir confiando en la misericordia del Señor. También como David, si tu corazón se alegra en la salvación, puedes seguir alegrándote en la salvación, porque también es algo que el Señor no lo ha cambiado. Dios no te salvó debido a tus buenas obras, recuerda eso, sino solamente por su gracia. Entonces, puedes seguir sacando con gozo de las fuentes de la salvación y alegrarte en lo que Dios ha hecho por ti, hermano. También puedes cantar al Señor porque te ha hecho bien, porque su bondad es infinita y perfecta. Y obviamente, en el tiempo de angustia, cuando estés luchando con estos pensamientos y meditando en tus fallas pasadas, cuando caigas en la depresión, naturalmente es verdad, no te acuerdas de lo que Dios ha hecho por ti en su bondad. Es verdad, no piensas que Dios te ha hecho bien, sino que solamente estás meditando en lo que estás mal y en lo que hiciste mal, ¿no es cierto? Pero escúcheme, hermano, nunca olvides de cómo Dios te salvó. Nunca olvides de que Dios te ha hecho el mayor bien posible. El hecho de mandar a su Hijo para que muriera en tu lugar y pagar por tus pecados. Pero después, mi hermano, ahora después que meditaste en esa gran bendición que no cambia, ahora, mi querido hermano y hermana, escuchen, medite en las bendiciones que recibes a diario. Piensa en esto. Haz este ejercicio. ¿Cómo es que Dios te ha hecho bien? Haz este ejercicio. Te diría, haz este deber. Haz este deber. El deber sería este. Anda a tu casa y escribe 50 maneras en las cuales Dios te ha hecho bien. Escríbelas en el celular. Escríbelas. Hoy. 50 cosas con las cuales el Señor me ha hecho bien hoy. Y especialmente haz esto, mi querido hermano y hermana, cuando estás deprimido. Obviamente, está claro, vas a tener que esforzarte. Pero es la respuesta bíblica, hermanos. Es la solución que Dios nos ha dado para que podamos salir de la depresión y del sentir de que Dios nos ha abandonado. Pero mi querido hermano, escúcheme, haga el ejercicio. Haga el ejercicio. Porque es la manera en la cual la Biblia justamente nos dice en el Salmo 103 que tenemos que recordar lo que Dios nos ha hecho y nos ha dado. Permítanme, hermanos, darles unas aplicaciones de este texto. Terminemos pensando, hermanos, más en Cristo aquí. Pregunta, ¿qué hubiese pasado si Cristo claudicaba en su depresión? Él también clamó. ¿Hasta cuándo? Mientras sufría la constante presencia de la maldad y la incredulidad de este mundo. Pero Cristo no se desesperó. No clamó a Dios que le quitara de esta tierra y lo regresara al cielo, sino que Él perseveró en su misión, perseveró hasta la cruz, en donde compró nuestra salvación. Él es nuestro ejemplo, hermanos, y más. Él es nuestro poder, Él es nuestra fortaleza en los tiempos de desánimo y angustia. Y hermanos, podemos descansar en el hecho de que muy pronto Cristo va a regresar. Y nunca vamos a estar deprimidos ni desanimados para el resto de la eternidad. Porque vamos a estar con nuestro Dios, disfrutando de la luz de su rostro y la bendición del cielo. Hay esperanza, hermanos. Cristo pronto regresará. Pero mientras tanto, nos ha dado otro consolador. El Santo Espíritu de Dios.
Y Cristo dijo, os conviene que yo me vaya y venga Él. Y hermanos, esa es la verdad. Echa toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Puedes confiar plenamente en Él y puedes descansar en Él. Amén. La conclusión, entonces, hermanos, de esta predicación es: cuando nos sentimos abandonados por Dios, necesitamos orar y confiar en la misericordia y bondad de Dios, que está claramente expresado en su palabra. Vamos a terminar leyendo todos juntos Romanos capítulo 8, versículos 31 al 39. Romanos 8, versículos 31 al 39. Leamos todos juntos, hermanos. Leemos. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por Jesucristo, quien nos da los beneficios de la confianza en las misericordias y bondad que tú nos has plasmado claramente, Señor, en la cruz. Padre, gracias por tu Hijo, por ser ese Rey, por ser ese profeta y por ser ese sacerdote, por ser el ungido de Jehová. Y gracias, Señor, porque Él vive para siempre. Y estando en tu trono, obra e intercede por nosotros. Constantemente nos da palabra, nos ha preservado su palabra cual profeta, con su poder nos ayuda a vencer a nuestros enemigos, Señor, y está todo el tiempo haciendo abogado por nosotros. Señor, gracias por tus dulces y ricas bendiciones. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu, quien nos trae la vida espiritual en Jesucristo. Señor, gracias por su obrar. Señor, gracias por el hecho de habernos preservado la palabra y también aplicarnos la palabra, así como escuchamos hoy en la confesión. Señor, en el tiempo establecido, tu Santo Espíritu vino a nosotros y nos dio, por medio de la palabra, Él como autor, nos dio la vida eterna, nos regeneró, nos justificó. Señor, te queremos dar tantas gracias, Señor, por tu Santo Espíritu que nos guía día a día y nos consuela día a día. Es Dios con nosotros. Señor, gracias por esos medios de gracia que tú has establecido para nuestro bien. Señor, gracias por tu santa palabra. Señor, gracias por la oración. Señor, gracias por la comunión de los santos. Señor, gracias por la iglesia. Señor, gracias por el día del Señor. Señor, gracias porque por medio de aquello, mi Dios, tú nos reparas, nos curas. Señor, nos das medicina.
nos estableces, nos restauras. Bendito Dios, hemos caído en lugares deleitosos. Señor, gracias por la suerte que nos ha tocado. Mi Dios, gracias por tu amor para con nosotros. Y Señor, gracias por darnos soluciones a nuestros problemas de ansiedad y depresión. Y enseñarnos que los únicos remedios es la santificación. Dado que los medios de gracia tienen que ver con el hecho de impartirnos la vida de Cristo por medio del Santo Espíritu a nuestras vidas, vemos claramente entonces, de una manera conclusa, que los problemas de ansiedad y de depresión tienen como solución la santificación. Bendito Dios, ayúdanos a verlo y ayúdanos a madurarlo. Señor, ayúdanos, Padre, a sostener esta tu verdad y de esta manera crecer y vencer. Señor, gracias por las herramientas que nos das, que son poderosas en Cristo Jesús. Te agradecemos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.